Sí. Hasta luego. Hasta luego. La barriga mucho. Ah, que te estás abriendo. 1, 2, 3. ¿Por qué quieres? ¿Cómo se le ve Es la que me veo una barriga? barriga que no tengo. No sé cómo... Y al bote. De ver la que no tiene. Es que la tele engorda, dice. Para que participe de la regla eso de zumbar allí, ¿eh? Si lo coges en el aire, entonces gana. A mí no me vas a sacar hoy la barriga. Era 1, 2, 3 y pide y viene. Oye, ¿cómo era eso de que otra posibilidad que había de cambiar el turno, que era acertando el número de varas con... El número de varas. Tenías que lanzar una cifra y decía Pero eso era cuento. eso es lo que cuando caía al suelo, ¿no? Sí, decía cuento, pero si hacías contar y efectivamente había más varas de las que tal, o las que perdías otra cosa tú. En fin, había ahí una doble pérdida. No, era que yo tenía sus reglas. Sí. Bueno. Y complejas. Buenas tardes, un día más con todos ustedes en este programa dedicado a la tertulia. Vamos en primer lugar a saludar a nuestros contertulios. Hoy tenemos a Mercedes y Bea con nosotros. Hola, Las buenas dos tardes. juntas. Hola. Muy buenas. Y José Antonio y Castro. Muy buenas. ¿Qué tal? A veces con cambio de contertulio se me Carlos, buenas va, tardes. los años, esos son los años. Así que, como decía, muy buenas. Y vamos a avanzar ya, vamos a tocar en este primer tema a la sentencia del Tribunal Superior, del Tribunal Supremo contra la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Efectivamente, el Tribunal Supremo ha declarado en firme, en un auto, la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, que condena a la Junta de Comunidades a readmitir a los más de 400 internos despedidos en agosto de 2012 y determina la inadmisión del recurso de casación interpuesto por la Junta de Comunidades. Contra dicha sentencia no cabe recurso ordinario alguno y tendrá que cumplirse en un máximo de 2 meses. Según manifestaciones de los sindicatos, a partir de ahora hay 2 meses para ejecutar la sentencia y que en caso contrario habría que acudir de nuevo al tribunal para entrar en una ejecución forzosa. Y declaran que ahora que la sentencia es firme hay que reunirse, hablar y programar cómo se van a restituir las plazas readmitidas y cómo se les abonará la cantidad de dinero que se les debe. Y han recabado que el gobierno regional, intentando disfrazar una condena de buena voluntad, pero el Tribunal Supremo no lo ha permitido. Y bueno, es una polémica que ya viene arrastrándose hace tiempo, en octubre me parece que es cuando hubo una de las sentencias y bueno, hasta ahora pues no ha habido una condena en firme, entonces no sé por dónde, quién quiere empezar con el tema. Yo creo que es uno más de las muchas causas que el gobierno de María Dolores de Cospedal está perdiendo sistemáticamente ante la justicia, pues tras estos 3 nefastos años de recortes y de auténticos dislates contra el estado de bienestar, sobre todo la educación, la sanidad, los servicios sociales, que con tanta alegría empezó aplicando. Afortunadamente la justicia va poniendo las cosas en su sitio. Yo creo que estamos hablando de 400 interinos, de un coste aproximadamente de 30 millones de euros, lo que le va a suponer a las arcas de la Junta de Castilla-La Mancha, es decir, a todos los castellanos manchegos, ese error de prepotencia del señor Leandro Esteban y por ende de su jefa, María Dolores de Cospedal, cuando despidieron a casi 800, sí, casi 800 trabajadores de una manera absolutamente irracional. El tribunal da la razón a la demanda que presentó en su momento UGT y ESTA, los 2 sindicatos mayoritarios en el sector de la función pública en este caso. Y lo más lamentable no es que la justicia haya puesto en su lugar y tenga que reponerse ese daño, sino el intento de
no sé si decir, del gobierno de María Dolores de Cospedal, por generalizar y no concretar en nadie, de aparentemente dar la sensación de que querían retirar el recurso cuando ya estaba pronunciado, cuando la sentencia ya estaba dictada. 8 días, justamente, después de que la sentencia estuviera ya dictada, estuviera ya redactada, la sentencia que decía y condenaba a la Junta a readmitir a 400 interinos, pretende retirar el recurso. Eso ha dado sospechas, ha dado que sospechar de que se produjese algún tipo de filtración del conocimiento de la sentencia antes de que fuera pública y de que eso fuera lo que provocase ese intento de retirarlo, pues para dar un gesto de yo no sé qué, un gesto de, supongo que de una vez más intentar con la mentira engañar a los ciudadanos. Yo creo que han quedado absolutamente en evidencia no solamente los errores políticos que se están cometiendo, sino también las malas formas a la hora de gestionar las condenas que esos errores políticos empiezan a producir. Podríamos decir más cosas, pero bueno, por no extenderme mucho más. Bueno, vamos a ver. Yo a lo mejor por deformación profesional creo que todo lo que se está diciendo sobre este asunto está totalmente equivocado. Vamos a ver. Yo, en primer lugar, cuando llega María Dolores de Cospedal a este gobierno, y estamos hartos de decirlo, pero es que hay que decirlo, teníamos un colapso en las cuentas públicas tremendo. Había una administración totalmente desproporcionada. Entonces, para evitar que nos intervinieran y para evitar la bancarrota, hubo que efectivamente hacer recortes que a nadie le gustan, ni al Partido Popular, ni a María Dolores de Cospedal, ni a nadie. Pero era la única manera, la única que había en ese momento para poder conseguir garantizar los servicios sociales, la sanidad y la educación pública. Entonces, se lleva a cabo este despido pensando que era una forma de poder salvar otros servicios esenciales básicos. Todo el mundo tiene derecho a acudir a la justicia, por supuesto, entonces las administraciones, los particulares toman decisiones que van a los juzgados y luego los jueces dan o quitan razón. Y eso no significa haber actuado de mala fe, es decir, cuando uno considera que tiene que hacer un despido y lo hace y ahora el juez le quita la razón, por supuesto se acata esa sentencia. Pero ha habido aquí una confusión, vamos a ver. La sentencia la dicta el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, donde dice que se tienen que readmitir. Entonces, lo que va al Supremo es un recurso del Partido Popular. Pero es que el Supremo no entra a conocer del fondo del asunto. El Supremo, por un cambio de jurisprudencia que ha habido en la Sala de lo Social, dice que los decretos referidos a relaciones de puesto de trabajo de las RPTs ya no van a ser objeto de recurso de casación. Y en este ínterin, es decir, en ese momento el recurso estaba presentado, hay un cambio de jurisprudencia del Supremo en ese momento, y es cuando, no por engaño ni por nada, sino que como hay un cambio de jurisprudencia y ya se sabe que este tipo de decretos no va a ser objeto de casación, es cuando se decide retirar el recurso, porque es que ya no va a ser objeto de estudio. O sea, el Supremo sí o sí no iba a estudiar el fondo del asunto. Entonces es cuando viene firme la sentencia. Y luego tenemos que hablar de fechas, es decir, se ha acusado al Partido Popular en este caso de que es electoralista el haber intentado quitar este recurso. Vamos a ver, no. Se presenta el escrito de desistimiento sabiendo que ya el Tribunal Supremo no iba a entrar a conocer el fondo. Si no va a entrar a conocer el fondo, ya es firme la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, con lo cual gana de seguir con un recurso que nadie va a estudiar. Entonces se retira. Y el escrito de desistimiento es de fecha 24 de octubre. Y efectivamente había un auto de inadmisión de fecha 16 de octubre. Pero todos sabemos, o los que trabajamos en esto, que a mí me notifican hoy una sentencia que puede tener fecha de hace un mes. Es decir, se ha hablado corriendo de que lo retiran después de que estaba dictado efectivamente el auto de inadmisión el 16, pero seguramente no estaba notificado. Por eso se presenta el escrito de desistimiento. Nadie presenta un escrito desistiendo sabiendo que ya no está admitido. Es que es del género absurdo, ningún letrado lo haría. Entonces, el Tribunal Supremo ha dictado un auto que a mí no me ha llegado vía procurador. Entonces yo
estudio el cambio de jurisprudencia y yo presento un desistimiento. Y luego me dicen que el escrito no ha lugar porque ya estaba dictado el auto, bien, pero no estaba notificado. Con lo cual, no ha habido ninguna intención rara, es decir, la justicia funciona así. Es decir, yo me notifico continuamente sentencia, decreto, diligencia de ordenación que tienen fecha, cuando yo la recojo notificada en el día de hoy, tienen fecha de hace 3 semanas, porque no ha habido momento procesal para notificármelas. Entonces, creo que es así. Que estamos hablando en condiciones normales de comunicación de la justicia. Es sintomático. No deja de ser sintomático y no se ha dicho otra cosa nada más que es sintomático que se presentase un recurso, se retirase un recurso cuando ya estaba más o menos anunciado que dictaminada la causa. Y es sintomático porque además es que da la circunstancia de que el abogado... Perdona, Bea, es que el abogado... Es sintomático que el abogado de la señora de Cospedal en el caso Bárcenas, el señor Adolfo Prego, es un excelente magistrado que está y que tiene relación con la Sala Segunda del Supremo, que es precisamente el que dicta este auto que efectivamente desestima el recurso, ¿no? Entonces, las coincidencias pues hacen pensar, ¿verdad?, que esa información podía perfectamente tenerla. Estamos hablando del mismo abogado, pero ¿no? Es que, que en cualquier caso, la publicidad que se le da durante esos 8 días, la publicidad que le intenta dar al gobierno de Cospedal durante esos 8 días, que está retirando un recurso, cuando realmente lo que está pasando es que el tribunal ha sentenciado en contra de esa actuación administrativa que el gobierno de la señora Cospedal hizo al despedir a 400 interinos. Y que está obligada, y vamos a lo esencial, porque yo creo que los telespectadores lo que quieren escuchar es lo esencial, y que el gobierno de Cospedal está condenado a readmitir 2 años después a 400 interinos con un coste para las arcas públicas de en torno a los 30 millones de euros, sin contar las costas que todo el procedimiento judicial haya podido... Ya estaban, me parece que seguían cobrando o no, durante este tiempo han estado cobrando los... Ahora les habrán obligado los salarios de tramitación, pero si hubieran seguido trabajando igualmente ese dinero hubiera sido lo mismo. El mismo. Pero incluso no estaban trabajando, ¿estaban cobrando o no? No. Sí, pero sí se le tienen que reembolsar los salarios no cobrados durante ese tiempo, claro, y realmente no han prestado servicio, no han estado prestando un servicio a todos los ciudadanos desde los trabajos que tenían como funcionarios interinos, ¿verdad? Y sí van a percibir en cambio. Es decir, que en mi pueblo se dicen que para ese viaje no habían hecho falta alforjas. Vamos a ver, yo te quería apuntar una cosa. Aquí se nos está olvidando que el funcionario interino, como yo lo he sido durante un tiempo, no te asegura un trabajo para toda la vida. O sea, interino conlleva esto. Volviendo a lo que ha dicho Beatriz, en la etapa anterior, y es una lástima que no esté aquí Jesús, que lo podría asegurar como profesor en activo de un instituto, la plantilla orgánica... Yo también soy profesor en activo de un instituto. Sí, pero yo pensaba que tú no estabas en activo en el instituto. Pues estoy en activo en el me alegro. Instituto, sí. Yo pensaba que estabas en una fundación, no estabas en activo. Pertenezco a una fundación a título personal y altruista desde hace muchísimos años. Sí. Ya, pero yo pensaba que era a eso a lo que estaba. Perdona, Castro, me da igual. Nunca he cobrado de la fundación. Tú lo sabes igual, o sea, en un instituto está la plantilla orgánica, que son, perdón, la gente los profesores que están en plantilla, y luego puede ser que porque aumente la población haya que meter, hay mayor número de alumnos que la ratio les permite, entonces se crean otras plazas para dar la misma asignatura, o una asignatura que tiene un profesor orgánicamente en el centro, puede nombrarse otro en la RPT, pero no está metido orgánicamente. ¿Qué ha pasado? Que se han creado muchas plazas bajando ratios de alumnos y se han metido plazas de interinos, lo mismo que en oposiciones, se han sacado plazas que se sabía que cuando se cubrieran iba a llegar un tiempo muy corto en que esas plazas o tendrían que desaparecer, como aquí nos ha pasado en Puerto Llano, que ha desaparecido el Virgen de Gracia como tal instituto porque no hay niños suficientes para llegar, y han tenido que colocarse esos profesores en otros centros. Se están colocando. Pues aquí ha pasado lo mismo. Aquí cuando llegó María Dolores de Cospedal, aparte, que es que ya duele la boca de decirlo, y a mí ya me da esta vergüenza volver a repetir otra vez la deuda que había en Castilla-La Mancha. Pero estábamos al borde del colapso. Entonces, ¿qué se miró? Ratio de alumnos, plantilla orgánica, otras profesorado que se había creado, que no estaba ocupado por funcionarios,
y por lo tanto eran funcionarios interinos, y entonces se decidió, pues estas plazas no las vamos a ocupar y no vamos a utilizar a estos interinos, pensando en que se estaba haciendo una cosa bien. Se ha hecho mal, el tribunal ha quitado la razón, pues muy bien, a estos señores se les readmite, que se les va a readmitir, se va a pagar su parte de compensación y ya está, no hay problema, pero se ha intentado solucionar un problema de sobresaturación de centros en cuanto a profesorado y sobre todo poder garantizar pues los servicios básicos, que hubo un momento en el que Castro, además como es funcionario, mi marido también lo es, y hubo un par de veces que la paga estuvo temblando porque no se sabía si iba a llegar o no iba a llegar. Al principio de la legislatura, porque no había. O sea, lo que ha dicho Beatriz es cierto, nadie se levanta con ganas de fastidiar a un vecino y decir, voy a ver qué maldad se me ocurre hoy. Pues hoy voy a recortar y voy a echar a 800 interinos a la calle. No. No, pero además hay una cosa que yo creo que nos preguntamos todos los que no estamos en ello, y es que debe haber ¿cuál puede ser el fallo de ahí, tú que eres letrada? Porque realmente interino supone que tú no estás siempre, porque si no, nadie haría la oposición, ¿no? Sino que diría, bueno, yo de interino me quedo siempre. Sin embargo, en este caso ha habido que readmitir a todos los interinos. Yo entiendo que el fondo está... Entiendo que el despido estaría mal hecho. No he leído a fondo la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, que es quien ha dado la razón a los sindicatos. No he leído la demanda como estaba planteada por los sindicatos y no he visto ningún papel. Es decir, los jueces, incluso a veces llevando o no llevando razón, te pueden dar la razón dependiendo de las pruebas que presentes. Entonces, que algo en el camino se haya hecho mal, se habrá hecho. Yo no lo sé, no sé en qué ha basado UGT su demanda, porque no la he leído. Entonces, pero cuando vas a un juzgado, siempre, es decir, o sí, es una parte que puedes perder. Claro, está claro. Se gana o se no, pierde, pero bueno, como como siempre, un tema y se interino... acatan las resoluciones. Es decir, ahora se readmitirán. He oído que algunos sindicatos habían dicho, espero que esta readmisión no sea readmitido y a los 2 días a la calle. Claro, vamos a ver, a lo mejor ya con el procedimiento adecuado, pero claro, un interino es para cubrir temporalmente una plaza que es necesaria para algo. Si esa plaza ya no es necesaria, pues efectivamente no sabemos lo que va a pasar. Yo espero que esta sentencia se cumpla de motu propio sin llegar a ningún tipo de ejecución forzosa, ya se ha dicho así por parte del gobierno de Cospedal, y se va a intentar reubicar a toda esta gente, pero si volvemos a lo mismo, si yo he hecho a 10 profesores de instituto porque no tengo niños, voy a volver a abrir el instituto como el Virgen de Gracia y dejar allá a los profesores sin alumnos. Es decir, todo esto es más, parece que hemos querido echar a la gente por los recortes, pero por los recortes y porque a lo mejor no eran necesarios, es decir, es que no lo sé. Solamente, vamos a dejar solamente para replicar es que a Antonio no lo hemos dejado todavía. Un segundito solamente de réplica. Voy a ser breve. A ver, 400 interinos no son 400 funcionarios docentes. Podemos hablar de los funcionarios docentes. 400 interinos en total del todo el sector público de Castilla-La Mancha. Ahí había administrativos de las distintas consejerías, había conductores, había tal, que por cierto algunos fueron sustituidos por asesores, luego puestos a dedos, que son asesores, conductor, en fin, tal, etcétera, con sueldos similares o equiparables, es decir, conductores que cobraban no llegaban a los 1.000 euros y han sido sustituidos por asesores con sueldos equiparables a los de directores generales. Pero en fin, de cualquier caso, esto podemos hablar otro día, porque hay una cosa que, o si queréis, hoy, pero hay una cosa que sí que me ha llamado la atención, y es intentar justificar que todo aquello se hace por mor de la deuda que en ese momento tenía Castilla-La Mancha. La deuda que en ese momento tenía Castilla-La Mancha es 3 veces inferior a la deuda que tiene hoy. Y no sé si lo sabéis, la cifra hoy Castilla-La Mancha, la deuda de Castilla-La Mancha al 30 de septiembre ascendía a 12.490 millones de euros. Es decir, una cosa es la deuda y otra cosa es el déficit, ¿vale? El problema que Castilla-La Mancha tenía en el momento del cambio de gobierno es un déficit por la caída de ingresos tan tremenda, por la caída del sector del boom inmobiliario, que era el sector de donde más procedían los ingresos de las arcas públicas. Prácticamente se paraliza toda la actividad económica como consecuencia de aquello. No la deuda. Ya lo hemos dicho muchas veces que una cosa es la deuda la puedes asumir más o menos en función de los ingresos garantizados que tengas, pero el déficit sí es un problema serio, porque si estás permanentemente gastando más de lo que ingresas, evidentemente va a llegar un momento que vas a tener una quiebra técnica. Ha aumentado el déficit y ha aumentado la deuda en estos 4 maravillosos años o 3 maravillosos años en los que además se están perdiendo las sentencias de aquellas actuaciones que supuestamente iban a resolver aquello. Es decir, ni se resolvió aquello, ni se ha resuelto aquello, estamos peor que estábamos. Podemos dar las cifras ahora cuando queráis. Y
Además, se está teniendo que revertir aquellas decisiones que supuestamente deben haber servido para esto. Voy a ser breve. A mí me llama la atención, el primer hecho es que Dolores de Cospedal creo que es abogada del Estado, ¿no? Y además forma parte de la generación que ellos se llaman a sí mismos la gloriosa. Debe ser una generación que aprobó la oposición con unas notas muy brillantes. Me llama la atención que una persona que es abogada del Estado, que teóricamente tiene que ser una experta en asuntos del Estado, lleve tan mal el tema del despido de estas 400 personas. Debería saber, debería intuir que dices algo se ha hecho mal. O sea, si la responsable es abogada del Estado... Pero vamos a ver, ¿tú te crees que lleva... presidenta no actúa de abogada del Estado, vamos. Vamos, algún conocimiento tendrá y es ella la que toma la decisión. Y es ella la que plantea el pleito y va y lo defiende, por Dios. No he dicho eso. He dicho que una persona que tiene suficiente profesionalidad y suficientes conocimientos jurídicos como para ser abogado del Estado y toma la decisión de despedir a 400 interinos, doy por supuesto que será porque tiene argumentos. Lo que ha demostrado es que parece que los argumentos que ella ha utilizado no han sido refrendados por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha. Me llama la atención simplemente eso. Si hubiese sido un simple abogado, un electricista, el que toma esa decisión, puedo entender, bueno, con conocimientos jurídicos. De Cospedal ya me extraña más. Y luego, a mí lo que más me interesa de este asunto no es exactamente el mecanismo por el cual o qué va a ocurrir. A mí lo que me llama la atención es cómo se materializan las políticas de cada partido y cómo se materializa una política de recortes. Entonces, en Castilla-La Mancha hemos visto que esas políticas de recortes han sido destinadas siempre a sanidad, educación, donde ha habido una disminución en los presupuestos año tras año. Esa es la política de recortes del Partido Popular. Y llama la atención también que junto con esa política de recortes, en las que los funcionarios sobran, no sobran los asesores, sino que aumentan. Desconozco el número porque he leído bastantes cifras, he leído hasta cifras de 80 asesores y en otros sitios de 30 asesores. Ese tipo de políticas, que es el que lleva el Partido Popular, es lo que ha provocado, por ejemplo, en Castilla-La Mancha, el tema de las personas discapacitadas y el sufrimiento que se les esté provocando. Toman como decisión cortar en el terreno social y, sin embargo, parece que tienen mucho más interés en contratar asesores en vez de funcionarios. Perdona, ¿no te has enterado que la semana pasada se ha aprobado la ley de discapacidad de Castilla-La Mancha, consensuada además con PSOE? Pero verás, la ley de discapacidad de Castilla-La Mancha, desconozco cómo ir al tema y cómo está aquí. No, yo existía también, una ley, eso lo sabe bastante mejor Castro, que pertenece a una pero fundación. existe una ley que es una ley nacional, ¿verdad? Sí, que es la que no se ha aplicado aquí. Pero porque o sea, no estaba dotada económicamente, entonces nunca se pudo aplicar ni por sí, eso. pero entramos en esto, no está dotada económicamente, pero sí tenemos dotaciones económicas ley, para, para contratar asesores. Aquí la cuestión está en que, mira, todos podemos estar de acuerdo en los principios. Lo que nos diferencia son las prioridades. O sea, yo pienso que el Partido Popular cortó cuando llegó al gobierno de Cospedal cargos de confianza, los redujo una barbaridad. Y aumentó los asesores. ¿Y qué es un asesor? Vamos a ver, está mucho más reducido. Todos los cargos de designación política están obligados a ser funcionarios clase A. Es decir, no se ha hecho las barbaridades que se hicieron anteriormente. No se hicieron. Y lo que decía de Cospedal, vamos a ver, ella será abogada del Estado, pero ella ahora mismo está ejerciendo como presidenta. Y estas decisiones creo que se toman por los jefes de servicio, por los directores generales, por un grupo de personas. Esto no es una dictadura, estamos en una democracia. Los presidentes no toman decisiones continuamente ellos solos, sin asesorarse de nadie, sin escuchar a los demás. Es decir, creo que cuando se vio cómo estaba, imagino cada consejería en sanidad, en tal, que había que pagar a las farmacias, que se ha pagado toda la deuda que dejó el PSOE, la ha pagado María Dolores de Cospedal. A nuestro propio ayuntamiento los millones que han llegado de la Junta eran deudas del Partido Socialista y han llegado aquí y han cobrado. Y entonces, Fundación Fuente Agria estaba sin cobrar debido a una deuda que habían dejado los socialistas y le ha pagado María Dolores de Cospedal. Es decir, tenía que pagar tanto que ella no había dejado de ver, tenía que pagar tanto que al final lo ha pagado todo. Es decir, la de las farmacias. Y entonces, que había que recortar, claro que tenía. ¿De dónde vamos a sacar el dinero? Ante la falta de ingresos y toda la deuda que arrastrábamos. Todo lo que debíamos, no sé si utilizo bien la palabra deuda o no. Sería interesante que ¿De dónde? Que de todos los datos que dais, sería interesante que le dierais otra vuelta de nuevo. Pero además mirándolos, es decir, no dejando que os los cuenten, sino mirándolos los datos, ¿no? Porque, claro, efectivamente, se produce un relevo de gobierno,
Y claro que hay que pagar, hay que seguir pagando. Claro que hay que pagar. ¿O qué hay que hacer? Y la ¿Empezar de cero? Claro, no, Pero es que había- si pago al había un año... año- pero- Un minuto, tenemos un minuto. Si me Claro, si disculpáis, pago al año, contesto pago, de- pero si tengo que pagar deudas de hace 8 años... No, de hace 8 años no, no me es cierto. encuentro De en hace las 8 años manos. no. Mira, la Fundación Fuente Agria, por darte solamente un dato que claro que me afecta, Sí. evidentemente, ¿no? Porque algo tengo que ver allí. Me afecta y la Fundación Fuente Agria iba al día de sus pagos. Muy rápido, muy rápido. Sí, iba al No día iba de sus al día, pagos. Iba al día, se le iba al debían día. 2 No, no, años. no, Dos- no, cuando no, tomó el pero gobierno, por es que Dios, hombre, se trató pero en no el me lo cuentes a mí, ayuntamiento no me y lo es que lo digas. tratamos Pero nosotros. que no me lo digas a mí, que Ya. yo lo sé, que yo estoy, Cada uno estaba vale, en el está en patronato de la reuniones Fundación hasta ese diferentes, día, sí. ¿verdad? Pero bueno, que en cualquier caso, efectivamente, sí, yo creo que tenemos fuentes de información distintas. La diferencia es que yo estaba allí, ¿vale? Y a ti te lo han contado, es decir, que Bueno, no era... Yo creo que No, es un tema no, yo he estado que nos hablando puede de llevar, Fuente nos puede Agria. llevar No. otro bloque para ese tema, pero es que ya hace rato que estamos fuera de tiempo. Nos vamos unos minutos a publicidad y volvemos enseguida con ustedes. Vamos a abordar ya el segundo bloque. En este vamos a tratar de la polémica surgida con el petróleo en Canarias. Todos hemos visto, como he dicho, la problemática surgida tras la aprobación de la prospección petrolífera de Repsol en Canarias. Por lo que Repsol explica en su página web todo lo relacionado con este proyecto, como por qué explorar en Canarias. Pues bien, tras intensos años de investigación geológica en esta costa marroquí, Repsol piensa que en un área próxima a las Islas Canarias, a 60 kilómetros de las costas de Lanzarote y Fuerteventura, existe un potencial energético grande. El objetivo del proyecto de investigación en aguas próximas a Canarias es determinar la existencia de hidrocarburos en esa zona y, en caso de comprobarse, valorar su viabilidad de extracción. Según la declaración de impacto ambiental realizada por expertos científicos, la posibilidad de incidencias en el proyecto de investigación en aguas próximas a Canarias es remota o prácticamente nula. Este estudio de impacto ambiental ha tenido un coste para Repsol de 4 millones de euros. Y por otro lado, la repercusión directa en la economía canaria, deseable para cualquier región, supone que en la etapa de investigación del proyecto invertirá 350 millones de dólares y en caso de hallar hidrocarburos, un año de actividad podría superar el PIB, el Producto Interior Bruto, que tuvo Canarias en 2013. Por lo que la pregunta es, ¿España puede seguir poniendo obstáculos a las prospecciones petrolíferas cuando nuestra producción equivale a un 0,3% de los registros alcanzados por países líderes en el mercado como Arabia Saudí, teniendo presente nuestra dependencia energética externa? Y yo creo que es una buena, siempre lo hemos hablado, cuando hemos hablado incluso, acuérdate de nucleares, de tal, que no queremos, nosotros no queremos, queremos que todo, tenemos que comprarlo y no queremos aquí tener nada. Cuando además en el tema de Canarias yo creo que hay una cosa que además y es que si no lo hace Repsol, como está en límites de Marruecos, van a ser los marroquíes los que van a hacer la prospección con muchas menos, para mí, y con esto no quiere decir que lo hagan peor, con muchas menos garantías de que no va a haber contaminaciones que si lo hacemos nosotros. Este es mi punto de vista, no sé si por degradación de Repsol o por qué, pero así. Hombre, realmente lo que ocurre aquí en Canarias es un escenario en el cual los ciudadanos tienen un modelo de... Bueno, los ciudadanos, en eso incluyo a toda la región de las Islas Canarias, tienen un modelo de crecimiento. Y tienen un modelo de crecimiento que resulta ser incompatible con este tipo de actividades, por pura lógica. Este tipo de actividades son actividades industriales. Tienen unos grandes márgenes de seguridad, o al menos eso dicen las compañías que hacen las prospecciones, pero aún así siempre existe la posibilidad de que exista cualquier escape, cualquier problema. Y ahí es donde viene el verdadero quid de la cuestión. Resulta que es una zona que mayoritariamente su Producto Interior Bruto se sustenta sobre el turismo. Una zona turística donde existe la posibilidad que uno se esté bañando entre el chapapote, pues evidentemente produce muchos problemas en ese área de desarrollo. Claro, a nivel general, a nivel país entero, a nivel España, teniendo en cuenta, viendo los datos, pues, solo nos queda la opción de los franceses, que es no tenemos petróleo, no tenemos gas, no tenemos grandes ríos, o sea, grandes ríos con grandes desniveles, no nos queda más remedio, energía nuclear.
En nuestro caso, pues deberíamos decidir, supongo que debería haber un debate para decidir exactamente cuál va a ser nuestra política energética. Y eso ya complica aún más las cosas. Tú lo sabes. O sea, algunos pensamos que la energía o la política energética de un país nunca debe estar en manos privadas. Precisamente para evitarnos estos problemas. Tú no puedes impedir que una compañía privada haga prospecciones, pero si la política energética está en manos del Estado, del Gobierno, sí puede equilibrar aquello y decir, bueno, hay zonas donde me resultaría mucho más costoso cambiar un modelo de producción o poner en peligro ese modelo de crecimiento de una zona por este tipo de actividades. Son empresas privadas. Viene el segundo problema. La seguridad, pues seguridad y empresa privada es un término que no me termina de convencer. Pero políticamente en el país, o sea, a nivel nacional, algo tendremos que hacer. Somos deficitarios en cualquier tipo de energía. Las áreas donde mejor podíamos haber estado y donde hasta hace poco éramos punteros, pues resulta que una política particular de un gobierno ha decidido que ese área, pues me estoy refiriendo a las renovables, y ha apostado por otro tipo de cosas. Es lo mismo que estamos hablando antes, son distintas maneras de materializar las políticas desde un punto de vista ideológico. Unos consideran que es mucho más rentable beneficiar a empresas privadas que forman parte ya de un holding, que es el holding del petróleo, y abandonar otras vías que, si bien en estos momentos, hay que reconocer, no pueden cubrir toda la demanda, sí pueden cubrir parte de la demanda y nos pueden hacer ahorrar parte de esa factura. Y a lo mejor no tener que necesitar tantas prospecciones y tantas historias, porque estamos hablando de las prospecciones en Canarias, pero hay otro problema que se está dando también, y es el tema del gas de esquisto o el fracking, que también se están empezando a pedir permisos en España, en la península ibérica, para hacer ese tipo de prospecciones. Ahí entramos en Estados Unidos, por ejemplo, tienen graves problemas porque zonas de prospecciones resulta que están al lado de granjas o zonas agrícolas. ¿Cómo equilibramos eso? Equilibramos la necesidad de energía y la necesidad de no perjudicar a los medios de producción que ya están, ya tenemos garantizados. Chema, si estudiar, te diría con el tema de la renovables al final, es que la política es que no es, desde que se deja de nacionalizar la industria energética, a lo que es años atrás, pues al final son las compañías las que te permiten... Y no intereses nacionales los que... Pero en este caso yo creo que en el tema de Repsol, que es un poco por lo que lo sacaba, yo creo que es un tema que se nos puede presentar en cualquier momento y que parece ser que hay bastantes sitios, bastantes zonas donde puede haber... y en todos los sitios se explota. Ojalá que hubiera petróleo aquí para que... La falta que nos hace reindustrializar nuestra región. Hablamos, pero imagínate, nos viene bien en esta zona, porque esta zona realmente su único medio de generar recursos era ese. Pero imagínate que eso coincide en una zona agrícola o ganadera. No, pero es que, como yo decía al principio, que no quiero ponernos, porque lo mío es que los otros intervengan, pero yo decía, es que como está justo en el límite, en esa franja... Sí, por una cuestión geopolítica... es que cualquier prospección marroquí iría puede ir a la misma bolsa, y le saca la bolsa. Y las corrientes la llevarían al mismo sitio. Yo te digo de la seguridad, pues yo Repsol, como he pertenecido y sigo perteneciendo a ella, te digo hasta qué punto lleva la seguridad al extremo, es la que una de las mayores en el mundo otra cosa es que puede fallar. Pero no quiero de todas formas, vamos a ver, estamos de acuerdo. Canarias se basa en turismo y además tiene una política energética que vota por las renovables. Bien, yo te puedo decir que lo he estado mirando y el establecer allí o intentar hacer las prospecciones petrolíferas, lo que tú has dicho que no te da seguridad ninguna, vamos a ver, no se está haciendo, se está haciendo cumpliendo los protocolos y el mismo protocolo de seguridad que hay en Reino Unido, en Noruega y en el resto del mundo. Espera que yo te he dejado hablar tranquilamente. Eso no lo dudo. Vamos a ver, en Canarias, los que quieren hacerlo todo renovable, del petróleo que gastan ellos, un 27% es solamente para electricidad, para producir energía eléctrica. El otro 97% se gasta en querosenos para barcos, para poder ir, para aviones y para transporte interno. Renovable, fabuloso, crea energía eléctrica en lugar de con petróleo, créalo con energías renovables. Ahí lo tienes. Tú dices que va a atacar el turismo. Yo no creo que la playa de Malibú haya perdido ni un solo
ni un solo veraneante. Y si yo voy a California, me voy a ir a la playa de Malibú por el gusto de verla en las películas. Brasil no creo que precisamente esté bajando el número de turistas y tiene prospecciones petrolíferas. México, la costa de Acapulco y el Golfo de México no están perdiendo a la Ribera Maya, cada vez está más en boga. O sea, decir que el turismo en Canarias se va a perder porque se va a hacer Repsol, una prospección petrolífera a 60 kilómetros de la costa, cuando Marruecos ya ha pinchado a 200 kilómetros, o sea, que está al lado, o sea, no. O sea, no me cuadra. Espera, y aparte tenemos otra cosa que también la he estado leyendo. ¿Tú sabes cuál es el verdadero peligro de Canarias? El verdadero peligro de Canarias es que en la costa atlántica africana se producen al día 50 millones, más de 50 millones de barriles de petróleo, que no se quedan ahí, no más de 500.000. Es decir, todo esto se transporta a Canarias, a Europa y al resto del mundo, y se transporta por el Canal Canario, que es donde quieren hacer las prospecciones. Yo no he visto que se haya protestado hasta ahora porque están pasando barcos mercantes continuamente, que son los que sí te pueden producir el chapapote, porque son los que pueden sufrir un accidente, por una historia de no dejar pinchar una plataforma petrolífera, que yo además he tenido la suerte, tú dices que perteneces a Repsol, yo he tenido la suerte de verlas en el Mar del Norte. Hace 20 años pasar por allí no, pasaba el barco, se disipó la niebla y se vieron las plataformas petrolíferas y las que eran españolas con la bandera de España, y aquello fue una emoción para los que estábamos allí viéndolo, impresionante. Entonces, no entiendo cómo hemos estado muchos años y seguimos haciendo no solamente petróleo. Por el Canal Canario pasan una cantidad de minerales y de productos radioactivos, perdón por lo de radioactivos, productos peligrosos, y nadie se ha quejado y están pasando. Entonces tampoco va a tener tanto problema, porque te vuelvo a repetir, las medidas de seguridad que se están aplicando, tanto en los tubos como si no encuentran nada en el futuro abandono, son las normas de Noruega, y en Noruega no ha habido ni un solo accidente de estos. Nadie está diciendo que vaya a haber accidentes. Lo único que se está diciendo es que existe la posibilidad de que haya accidentes. Por mucha seguridad que haya, siempre existe esa posibilidad. Claro, eso sí. Claro. De hecho, en Florida... Claro, y de que se me caiga un foco. De hecho, estabas hablando de Estados Unidos y California, Eso no, pero Florida estuvo 6 meses y aún hoy siguen teniendo problemas con un vertido. ¿Pasan barcos? Claro que pasan barcos. Pasan barcos por un canal internacional. Aguas internacionales, nosotros ahí no tenemos jurisdicción. En el caso de Repsol, sí, esas sí son aguas jurisdiccionales propias, otras son aguas internacionales y no podemos hacer nada, eso ya lo sabemos. Si la cuestión está en, ¿es razonable aumentar aún más el riesgo con otro riesgo más, o sería mejor disminuir los riesgos? Pero no es eso. Esa es la cuestión. Vamos a ver, nosotros somos, creo, si nos ponemos en este plan, el único país del mundo que no quiere averiguar qué recursos naturales tiene para salir adelante. Si nos ponemos, no vamos a hacer prospecciones petrolíferas ni de gas, aunque lo tengamos. O sea, nosotros importamos el 99% de los hidrocarburos. Es decir, y esto significa un déficit en nuestra balanza comercial de 41.000 millones de euros. Es decir, de momento se está haciendo la prospección, hay una inversión de dinero, hay trabajo. Y si encontráramos petróleo, creo que tendríamos que felicitarnos todos que España tuviera petróleo. Es decir, es que creo que somos el único país del mundo que decimos, no, nosotros no, aunque todos nuestros usuarios estén llenos de petróleo, nosotros no lo queremos, nosotros vamos a seguir comprando hidrocarburos. Me parece de verdad del género absurdo. Cuando ha dicho propiedad privada o empresa privada, seguridad, no me lo creo, vamos. De hecho, yo no lo creo, digo siempre que lo pongo en cuarentena. Vamos a ver. Hasta que no me lo demuestren. Todas las empresas que se dedican a esto, en la documentación que nos disteis, todas coinciden en lo mismo. España es el único país del mundo, o el país del mundo donde más trámites burocráticos hay, más pegas se ponen, mayores estudios medioambientales hay, y todavía no sabemos si tenemos petróleo. Es decir, estamos hablando de una prospección, es decir, y que creo que para la economía del país sería buenísima. Para las empresas también, pero también van a dar trabajo y también van a hacer mucha inversión. Es decir, es que no podemos ir, empresa privada cero.
Y sería... Tampoco nadie dice eso. Claro, pero es que es un poco... No estamos orgullosos de conocer lo que tenemos, tanto de gas como de petróleo. Yo creo que si tuviéramos sería una maravilla para España. Debemos estarlo, yo creo, de tener una normativa que tenga todos los controles que tiene para cuidar el medio ambiente. Digo que debemos de estar orgullosos de eso, y no eso nos coloca a la cola del mundo en nada, sino a la cabeza, en todo caso, en cuanto a protección del medio ambiente en un país cuya fuente de riqueza o de producción de energía tradicionalmente o históricamente no estaba basado o fundamentado en el petróleo, y el carbón, que era lo que sí que hay, prácticamente se ha abandonado por las razones que hemos hablado, además en esta tertulia ya muchas veces. El que ahora el petróleo que se pueda encontrar en capas más profundas, o el fracking, que da origen a otro hidrocarburo de transición, de transición desde lo que son los hidrocarburos más contaminantes hacia lo que será la economía ecológica, ¿no? La energía ecológica. Pero claro, de transición, porque las compañías petrolíferas, que son las que también explotan el fracking, tienen que sobrevivir cuando se acabe el petróleo, ¿no? Es decir, todo esto es posible porque el barril ha llegado a ponerse a 160 en los momentos más difíciles. Sí, ahora está a 80. Ahora ha bajado muchísimo, y seguramente con la bajada que ha tenido ahora, lo de las prospecciones de Canarias, que está bien que se hagan y que se sepa lo que hay allí, porque efectivamente Marruecos tal. Lo de Canarias ya veremos a ver cuándo se explota, porque si el petróleo sigue a 80... Sí, a lo mejor no interesa. No interesará. Estamos hablando, pero habrá que saber. Claro, bien, si yo de las prospecciones, yo creo que es interesante saber lo que hay en cada sitio. No tanto, porque las prospecciones del fracking sí están hechas en España, y se sabe dónde hay, dónde hay gas. ¿Cómo era? Gas de esquisto, ¿verdad? Ese gas que efectivamente tiene un alto rendimiento y se puede utilizarse para producir energía, y que a España le podría dar incluso hasta, me parece que una capacidad de hasta el 30% de reducción de los... En Estados Unidos en 5 años han pasado de importadores a exportadores. En Estados Unidos además dicen que uno de los milagros de la recuperación económica de Obama está basada en eso, en todos los puestos de trabajo que se han generado en torno a la explotación del fracking. Pero insisto, todo eso es posible gracias a que son países, o ha pasado en países que tenían una dependencia económica tremenda del petróleo, que el petróleo, en función de la variabilidad de los costes y de los mercados, y también de la escasez cada vez mayor de los yacimientos petrolíferos de bajo coste de explotación, que son los más superficiales, los ha obligado a estos países a ir haciendo este otro tipo de modificaciones de su política energética. España es que no tiene esa tradición. España no es un productor de petróleo tradicional. Por lo tanto, cualquier iniciativa que pase por darle el vuelco a la economía en ese sentido, evidentemente es convulsiva, es convulsa. Nuestra economía no va a salvarse porque mañana en Canarias se descubra petróleo. Es decir, la transición a eso sería muchísimo más lenta, y necesitaríamos muchos años hasta que pudiéramos aprovechar ¿cuánto? A lo mejor ahorrarnos ¿cuánto de la factura de petróleo? Un 5, un 10%. Bien, pero en cualquier caso, yo creo que está bien saber lo que está allí. Pero tampoco hacer ese tipo de ecuaciones de que si tuviéramos la energía, que tal, que cual, España crearía muchos puestos de trabajo. No es el caso. España tiene sus... Sí, pero hay que no solamente es petróleo, es gas también, sí, es que es petróleo y gas. Pero que no estamos hablando de las cantidades según las estimaciones que han hecho de momento. Supondría las cantidades que han hecho. Están pendientes, Repsol está pendiente de que Marruecos, como está a 200... va por delante de nosotros, porque ya tienen hecha la prospección y están haciendo el estudio, que digan a ver de qué calidad es, porque se supone que si a 200 kilómetros merece la pena pinchar donde quiere pinchar Repsol, o quiere hacer las tres perforaciones, se supone, porque va a estar a 140 kilómetros, que puede ser bueno. Yo lo que no entiendo es ¿por qué no se va a estudiar? Y que encima además nos dé miedo en lo que pueda pasar. Supongo que lo que hay que pedir, exigir con contundencia, es que las medidas de protección medioambiental sean las máximas más una más, todavía una más. Que son dobles. Porque estamos hablando de Canarias, estamos hablando de un sitio donde efectivamente el impacto medioambiental afectaría a una economía que va de perlas con el turismo y todo lo demás. Bueno, tienen un índice de paro bastante fuerte. Pero eso que va de perlas la economía... va de perlas el turismo, quiero decir. Turismo, sí. Con lo cual, si te lo cargas... Supone el 80% del Producto Interno Bruto de Canarias. Pero toda la vida de Dios se ha hablado de diversificar. Sí, pero yo creo que si se diversifica tampoco es tan malo. Y no hacemos un monocultivo. Diversificar en Canarias resulta un poco limitado. La cuestión está en que yo entiendo, por ejemplo, los canarios tengan temor a lo que pueda ocurrir. Es lógico, ellos tienen un medio de vida
y ven que ese medio de vida corre el riesgo con toda la seguridad que se pueda aplicar, con la máxima seguridad. Ese es seguro y el otro es incierto. Claro, Es tan sencillo pájaro como en mano eso. o ciento volando. Pero que sí que estamos de acuerdo en que España, como país, tiene un problema. Pero tiene un problema que lo lleva arrastrando siempre, que es que no tiene una política de planificación energética. Es así de simple. Entonces, si no tienes una política de planificación energética, pues te estás expuesto a tener. Ahora tengo que buscar aquí, porque no tienes planes. No, pero es que tampoco nosotros necesitamos como país explorar nuestros recursos, o sea, lo necesitamos. Y por ejemplo, tener hidrocarburos como le ha pasado a Estados Unidos le da independencia energética, inyecta competitividad a las empresas, la industria baja sus costes, es decir, es que primero vamos a explorar los recursos. Una vez Y que la los energía tengamos, endógena que vamos a ver cómo tiene los España, explotamos. que es el sol, fundamentalmente Claro. no ha sido capaz de tal por las políticas Exactamente. tan erráticas que se han ido. Ese es el verdadero problema, es que un país tiene que elegir cuál va a ser su estrategia energética. Y unos países eligen una estrategia energética donde ya están asentadas las grandes corporaciones, que son las que tienen los grandes intereses, que es los productos derivados del petróleo. Pero existen otras áreas que también se tienen que explorar. Alemania, por ejemplo, ha multiplicado, en el tiempo que nosotros hemos reducido el tema de las energías renovables, Alemania lo ha duplicado. Con lo cual ha conseguido, los últimos datos que yo he leído, un 15%, un ahorro de un 15% sobre el tema del petróleo. Porque es que aquí olvidamos que la electricidad en España son las empresas las que la fabrican. Y son las empresas las que eligen cómo, o con gas, o mediante gasóleo, o mediante los mecanismos que ellos consideran convenientes. Son las empresas las que deciden la política energética en nuestro país. Es ahí donde viene el problema. Y el problema que se manifiesta en las Islas Canarias con el hecho de decir, nuestro modelo de desarrollo es incompatible con este riesgo, y el interés nacional es decir, oye, necesitamos tener al menos... saber con qué Pero que no es recursos... incompatible, es que Pero no es incompatible, no es porque inco- tú dime cómo, con qué energía renovable se te va a mover un avión, no se te va a mover un barco. Estamos hablando de unas islas y te vuelvo a repetir que el 97% del petróleo que gastan los canarios, el 73% se va en forma de, como le he dicho antes, que el queroseno para barcos y para No, aviones. los barcos funcionan y un con 27% gasóleo, los o aviones son los gasóleo. que- Y un los aviones. 27% solamente es para transporte interno y para producir electricidad. En Canarias, supuesto, no tienen empresas ni forma hidroeléctrica de producirlo. Y lo hacen a partir de petróleo. Pues invierte en renovables, ahí tienes tu parcela de renovables. En ese 27% que produces energía eléctrica, en lugar de producirlo a partir de petróleo, efectivamente, mete renovables que tienen No, pero un si el sol renovable en fabuloso y España un se ha aire. invertido. Sí, Se ha Antonio, invertido Yo estoy muchísimo. callado, pero hombre, Se ha invertido no puedo decir, mucho. en España se ha invertido mucho. Lo que pasa es que la renovable deja de ser eficiente cuando quita las La ayudas. subvención. Las Claro. subvenciones tan grandes. Sí, claro, bueno, ¿Entiendes? quita la O sea, subvención. Claro, y las subvenciones Eso precisamente no las ha quitado el PP. Eso no es tan simple como parece. No, no, claro que no, yo es tan puedo, simple. pero, Es muchísimo más complejo el tema de las renovables y el por qué. El por qué se han quitado las renovables en España es porque hay un lobby que tiene grandes intereses que no tiene la más mínima gana de que parte de ese mercado se le pueda ir. Es así lo que ha ocurrido en España. El tema de las renovables, durante la época en que las renovables, que suele ser precisamente esta, cuando más viento hay, se han logrado, están funcionando a pleno rendimiento, se han logrado, hay biodías que solamente había que tirar de las renovables. Sí, lo que se están cerrando son centrales de ciclo combinado. De ciclo Sí, combinado bueno, y de claro. gas. Pero que son de inversiones Exacto, también. pero ¿por qué ocurre eso? Porque la planificación energética está en manos de empresas y no está en manos de un gobierno. Ese gobierno podría decir, oye, mira, pues mi planificación estratégica es un 35% de renovables, lo que se llama el mix energético. Pero que no lo decidan las empresas, que seamos los ciudadanos los que lo decidamos. Pero eso Esa lo es la perdimos cuestión. cuando Lo sé, con las lo hicimos privatizaciones. mal nosotros. Claro, ya. Bueno, pero en Lo lugar hemos de hecho los corregir, españoles, lo hemos hecho. pero en Claro, lugar de claro. corregir y hacerlo Claro. como Alemania Sí, está continuando, lo efectivamente. decía hace un momento, lo que hemos hecho ha sido paralizar absolutamente toda la actividad y toda la inversión que había en torno a las que creo que fotoeléctricas a las o fotovoltaicas, fotovoltaicas, que era lo que realmente Es que a metros de aquí podía habernos tenemos el dinamizado. resultado. O sea, es que no tenemos que mirar a otro sitio. A metros de aquí tenemos el Pero resultado. mira, tenemos de un cambio de política. Seguimos investigando, creo que es fundamental en el tema, ¿no?, de tanto del hidrógeno como las de concentración, los espejos de concentración. Aquí está el pero con dispuesto. poquito dinero, así que despacito. Investigamos despacito. Me parece que ya estamos prácticamente cumplidos el tiempo, así que nos vamos a ir unos minutos a publicidad y volvemos de nuevo con ustedes. Vamos a abordar ya este último bloque
un día más sobre el tema de la agrupación Podemos. Vamos a dar un par de noticias relacionadas con ellos, y es que Juan Carlos Monedero, número 2 de Podemos, imparte desde 2008 el máster de ICADE de la Universidad Pontificia de Comillas, cuando se da la circunstancia de que su formación política aboga por acabar con los centros concertados y por no dar ni un euro a los colegios en los colegios que se recen, congresos de escuelas católicas, etcétera. Tampoco le gustan los centros que llevan uniforme, aunque aclaran que en los colegios públicos los llevan para evitar clasicismos y ahorrar. Para los responsables de Comillas, la presencia de Juan Carlos Monederos en las aulas no guarda relación alguna con su ideología. A él, como al resto de profesionales que ejercen funciones formativas, les exigen respeto al ideario y al proyecto educativo de dicha institución. Por otro lado, Íñigo Errejón, responsable de la Secretaría Política de esta agrupación, actualmente en la mano derecha de Pablo Iglesias y desde esta semana el protagonista del primer escándalo de Podemos, por una beca o un contrato de 1.825 euros bajo sospecha. De hecho, la Universidad de Málaga abre un expediente informativo sobre dicho tema, para ver si incumplió sus obligaciones laborales y si vulneró la ley de incompatibilidades al participar en un proyecto de investigación para el que está contratado, ya que al parecer el contrato estipula que debe estar 40 horas semanales trabajando en dicha universidad, y esto en definitiva al parecer no se cumplía. Como decía, son un par de noticias, podemos avanzar en algunas más, pero yo creo que con estas dos podemos un poco analizar algo, porque como decían en otros medios de comunicación, hasta ahora esta agrupación se metía con el resto de políticos y no se podían meter con ellos porque eran políticos, pero ya son políticos y creo que todo el mundo puede también, el resto de políticos o de partidos puede atacarles a ellos, ¿no? Sí, lo que pasa es que eso les ha enfadado mucho, porque esto es la ley del embudo. Yo me puedo meter con todo el mundo, yo puedo hablar de todo lo que me dé la gana, pero a mí que no me miren y que no hablen. Como por ejemplo la declaración que ha hecho esta mañana Pablo Iglesias a preguntas de una periodista sobre qué opinaba de los actos de su pareja, sí, supuestamente. Salió unos días de atrás, que ha aparecido ahora, efectivamente. Sí, y ha contestado él que como es una mujer que pertenece a otro partido político, no piensa hablar de ella. Pues no hables tampoco de las señores del PP, de las señoras del PP y de las señoras del PSOE. Vamos a ver en qué cabeza cabe. A mí es que ya me indigna cuando oigo tanto lo de casta y tanta historia que todos los políticos somos casta, cuando yo que he pasado por una universidad sé lo que son las castas. Cualquiera que haya estudiado una carrera universitaria y que se ponga a mirar el organigrama de su facultad, sin ir más lejos, Facultad de Veterinaria de Córdoba, cuando yo estudiaba, había 3 grandes familias, las familias de los Agüeras, que a mí me dieron clase tanto el abuelo como el nieto, pasando por el hijo, la familia de los Castejón, Castejón padre, hijo, sobrino y ex marido de la hija. Y los Jordano, que aquí como era de biología, pues el hijo en lugar de quedarse en veterinaria a dar biología, se pasó a la Facultad de Ciencias. Lo que me quiero referir, para tú entrar como profesor en la universidad, salvo honrosas excepciones, en muchísimas mayoría, en la inmensa mayoría, o bien perteneces a familia o tienes padrinos en condiciones que te puedan dejar. Y lo sé positivamente porque tengo 2 casos muy cercanos. En uno, siendo el 3er mejor expediente de su promoción de todas las carreras en Córdoba, cuando terminó el doctorado, al final se tuvo que largar de la facultad porque veía que estaba trabajando para el resto de profesores y que gente que había llegado después que ella, que todavía no había leído la tesis, ya se iban incorporando al profesorado, y entonces esta persona optó por cambiarse y dejar la universidad. Otro caso que conozco fue parecido, te quedas como profesor si entras en Opus Dei. Como no entró en Opus Dei, fuera el profesorado. Ahí sí, son 2 esto. Entonces, la verdadera casta está
es la que tienen ellos. O sea, estos señores todos han estudiado ciencias políticas en diversas edades, en diversos tramos. Si tú coges a los 5 dirigentes de Podemos ahora mismo, los 5 son licenciados en ciencias políticas. Pablo Iglesias, además, es abogado. No ha tenido que... Son doctores. Bueno, Doctores, sí, claro. doctor en Claro, todos es han que- hecho el doctorado, claro, y Claro, todos han hecho el entre ellos- doctorado en... Yo no sé, yo estoy mirando Para un su doctorado tú currículum. tienes que En tener a políticas. alguien que te... Tienes que terminar la carrera primero. Creo que algunos de ellos el doctorado lo han terminado fuera de España, con lo cual la casta española ahí tiene poco que pinchar. No, yo no te estoy hablando de la casta española, te estoy hablando La casta, de digo, la casta universitaria. académica, la casta académica. Que, Que son- estoy de acuerdo contigo. Yo leí Pero hace- eso, en el fondo les viene a dar la razón a ellos. Hay que acabar con esa casta. El problema Sí. está, lo que te he dicho al principio. Yo que estoy en política no me considero casta. Es que nadie te está llamando casta a ti. ¿Tú tienes la posibilidad de cambiar una legislación para beneficiar a una empresa? No, ¿verdad? Luego, tú no eres casta. Tú estarás ejerciendo la política. Es que el problema cuando Podemos habla de casta, no está incluyendo a todos los políticos. Ya creo que lo han dicho 10.000 veces, además el sentido común lo dice, ¿no? No incluirá a todos. Incluye a aquellos que sí se benefician de ese tipo de relaciones. Yo creo que ninguno de vosotros, de los que estáis dedicados a política, os ha ocurrido eso, ¿verdad? No. Más bien no. Entonces no sois casta. Estaos tranquilos. Hombre, es que aunque me lo digan, perdona. O sea, malamente. No. Ellos que hasta todo que está en una agrupación política. No. Y por- Otra bueno, cosa eso es lo que yo he entendido. Pero luego siempre ya cuando he empezamos a salido. matizar. Otra cosa es que se puedan pedir responsabilidades a esas personas que no forman parte de esa casta, de esa espuma. Pero, perdona, y yo que es son que- los que sustentan con su no acción o su no denuncia ese tipo de comportamientos. Eso es otra historia. Pero el tema de la casta no Tú se incluye fíjate, que todos decías los tú políticos están en la casta. No es Que así. la influencia, yo no he sacado un par de noticias porque hay bastantes más, pero por ejemplo, yo el otro día que vi la Facultad de Ciencias Políticas, un reportaje, a mí me parece vergonzoso lo que allí se ve. Si alguien lo ve en el resto del mundo, a mí me diga que España tiene una universidad como esa política, donde para llegar allí es como sortear allí por todos los sitios, bueno, aquello era impresentable. Pero es que lo curioso es que lo que salió y la noticia estaba por ahí, es que al parecer todas las becas que había para formación de 40, 30.000 euros y cosas de esas, estaban distribuidas entre todos los que ya tienen. En teoría la beca es para alguien que no tiene formación y que se le va a dar formación, no que ya es profesor y es doctor y se quiere hacer otro máster. Y se estaban repartiendo entre todos ellos esas becas. A mí me parece que pero eso es una vamos a ver. casta, pero gorda, ¿eh? Pero vamos a ver, es que esa casta, Eso sí que es una la casta casta. académica de la que estabas hablando, en España lleva siglos así. O sea, la endogamia universitaria. Eso de lo que estabas hablando de las familias, las Pero sagas. bueno, vamos a ver, ¿y de qué estamos hablando? Claro. De Podemos, dime de qué presumes y te diré Pero de qué es que en su careces. caso- es que en su caso, yo no sé, deberían mirar los currículums. Yo en los currículums que yo miro no es que sean simplemente licenciados. La mayoría de ellos son doctores. Es que- Y además, pero vamos a ver. y mucha de su especialización no ha sido hecha en España, ha sido hecha fuera. No, No, Sí. no, no, vamos a ver, muchos una cosa trabajos- es que luego no tú se te tra- hayas ido ahí. No se trata de descalificarlos cuanto No. más mejor. No, claro No, que pero no. si no No, es descalificación. porque además es que no se consigue. Porque además son una gente brillante. No se o sea, consigue que el tiene- efecto. Claro, esa es la cuestión. El efecto que se consigue es justamente Esa es lo la cuestión. contrario al que se persigue. El problema no está en que los 4 líderes que más visibilidad tienen, y efectivamente, doctores de sociología, que ellos en sí mismos sí forman efectivamente un grupo de presión Claro, y, claro. y tal, lo han sido, y se hicieron además con la indignación del 15M porque Sí, pero, con su discurso fácil, Pero etcétera. cuidado, su historia es anterior. Bueno, pero siempre Sí, relacionado cuando Pero con siempre para el con lo partido, mismo. para Izquierda Unida le hacían todas las Exactamente. campañas. Incluso trabajaron también para el PSOE. Y cuando- En alguna No, para el ocasión PSOE prácticamente hicieron no. algún Para informe. Izquierda Pero bueno, Unida. pero sí, por Izquierda otra Unida parte, pero por otra particularmente. parte formaría parte, del juego. Es decir, son sociólogos a los que se recurre sistemáticamente desde los partidos políticos cada vez que hay que hacer una campaña, una estrategia, tal. Y en este caso lo que han hecho es poner su sabiduría, su ciencia, la ciencia de la sociología, al servicio de un proyecto Sí, sí. que no es el proyecto de ellos, sino que es el proyecto de muchísimos españoles que lo que están buscando es una alternativa a la situación de crisis, de falta de empleo, etcétera. Y el problema es la decepción, la gran decepción que pueden llegar a producir cuando todo ese movimiento de apoyo que están despertando y que están concitando, pues no vea luego las respuestas que efectivamente se prometen. Porque además este fenómeno que está pasando en España no es un fenómeno nuevo, es decir, ya lo hemos dicho aquí, es un fenómeno que ya ha pasado también en otros países cercanos al nuestro y que han tenido luego que ya van de vuelta, es decir, que ya hemos visto los resultados de estos movimientos en cierto modo populistas, ¿no? Demagógicos.
Yo creo que, yo creo que en cierto modo tenemos que ver lo siguiente. Vamos a ver, no estamos hablando del discurso de los 4 que mencionamos siempre, que yo no voy a repetir ya más sus nombres, ¿no? Sino estamos hablando de que han conseguido en menos de 6 meses crear de 400 más o menos agrupaciones o grupos que tenían, ¿cómo llaman ellos? Círculos. En España, 1000, sin sede, sin nombre, sin caras. Tienen ya 1000 grupos, que no figuran nombres, que no figuran líderes, que no están... Es decir, que el líder sigue siendo los 4 que hemos mencionado antes, es decir, siguen siendo los que utilizan en los carteles, ¿no? Y tienen ya 1000. Es decir, 1000 quiere decir que tienen la capacidad de presentarse en 1000 lugares a elecciones solos o en compañía de otros. Y las encuestas y los sondeos, efectivamente, le están vaticinando unos resultados tremendos a personas, a un grupo sin nombre y sin cara. La intención de voto, ¿eh? Sí, la intención de voto. Los sondeos, efectivamente, hablan de... No, los sondeos dan intención. Pero es que todos los sondeos dan la misma tendencia. Claro, pero estamos hablando... De intención de voto. Sí, pero todo... Que no es lo mismo que de votación de resultados. Bueno, es que eso no se ve nada más que en las elecciones. Eso es cocina, el otro del resultado ya después de las elecciones. Termino. Yo creo que el miedo que tenemos que en todo caso compartir es que estamos hablando de un proyecto político que no se encarna en personas concretas, en caras concretas, porque está teledirigido desde un grupo en el que son 4 hiperlíderes y el resto no es nada más que indignación, no es nada más que un fenómeno sociológico, psicológico, ya lo he dicho yo en otro momento en esta tertulia, y que en el resto de los lugares no está encarnado. Para tener un proyecto político en unos comicios municipales, en unos comicios regionales, en una administración cercana, tiene que estar encarnado, tienes que saber quiénes son. Claro, efectivamente, ellos atacan la casta, atacan los políticos, pero vamos a ver, no sabemos quiénes son. Es decir, de momento, dicen que estamos, o desde los medios de comunicación se les está haciendo un ataque. A ver, es que, por ejemplo, Monedero... imparte su máster en comillas, o sea, predico una cosa pero luego otra, es que eso es muy fácil. Es decir, que no haya colegios privados, que no haya colegios subvencionados, ahora, a mí que me paguen los curas, porque me pagan muy bien. Es decir, Rejón... Los curas pueden contratarlo o no, si han decidido contratarlo, eso es asunto de los curas. Pero vamos a ver, pero luego predica otra cosa. Pero si yo lo hubiera dicho antes, lo de la predicación, ¿tú crees que lo hubieran contratado? Claro, escucha, están seguro que no. Su intención era dar doctrina en sentido contrario. Mira, de Pablo Iglesias me puedo creer que no dijese eso, pero de Monedero, que es no anticlerical, que lleva diciendo que tiene 53 años y lleva diciéndolo probablemente desde antes de salir de la facultad, que el tema de la religión y la educación, vamos, no creo que desde de Monedero se pueda decir eso. Claro, pero sí. Pero sí cobra. Pero vamos a ver, en España voy a quitar la educación privada, los colegios donde se rece. Le ha dicho que lo va a quitar. Pero yo sí que quiero trabajar en un sitio donde se reza, donde tengo que respetar los principios y donde cobro muy bien. Rejón, lo mismo. Es decir, yo soy político, pero quiero una beca una ayuda de Málaga, donde se me paguen 1.800 euros todos los meses y voy un día a Málaga, al mes. Yo también quiero ese trabajo, ¿eh? Hay muchos, o sea, nos vamos a hablar de no estamos hablando de pero bueno, mira, yo aquí me centro en lo que ya ha dicho Pepe Bono. Y luego lo que ha dicho, espera que termine, Casto. ¿Y por qué me señalas a mí cuando dices Pepe Bono? No, he señalado aquí. No sabemos quién es la gente. Ellos van de somos guays, pero ¿y quién se va a presentar en Castilla-La Mancha? No sabemos quién es. Son sus círculos. ¿Es también un sociólogo o es un...? No sabemos quién es. Es decir, es un problema. Cuidado, yo también puedo hacer una pregunta. Ese problema es genérico. Porque ¿quién se va a presentar en Castilla-La Mancha por el PP y por el PSOE? ¿Se han hecho ya las listas? Emiliano García Paje. Claro. Cuidado, ¿se han hecho ya y las María listas? Dolores de Cospedal. Lo que entonces podemos especular sobre quién se va a presentar. En el PSOE está más claro porque Emiliano ya lo ha dicho. María Dolores todavía no. Sí lo ha dicho. Pero bueno, eso postularse claro. tiene que ser elegido. Pero cuando nos referimos a lo de las caras, yo lo matizo un poquito solo. Hablamos de mucho más que solamente el que encabeza. Es decir, detrás del proyecto socialista, del proyecto de Izquierda Unida, del proyecto del Partido Popular, no hay una, hay muchas personas. En Puerto Llano la gente nos conoce, sabe
aquí en esta tertulia estamos sentados 4 y la gente nos identifica, y nos identifica y identifica mucho más en torno a cada proyecto, y sabe pues cómo pensamos, por dónde nos movemos, más o menos luego contamos lo que estaríamos dispuestos a hacer si nos dan su confianza, etcétera, y la gente sabe quiénes somos. Nos pueden bronquear si no lo hacemos bien, o nos pueden felicitar si lo hacemos como decimos. Pero es que no hay en este caso tal encarnación. No hay nada más que una gran idea. Sí, una idea que, por otra parte, insisto, no es ni siquiera un proyecto político, sino que es la recogida de una indignación, de la puesta, además puesta al servicio de eso, de expertos en sociología. Si es eso, es decir, gente que otras veces de otra manera contratarías para que te hiciera el trabajo a los políticos, han tomado el papel, han decidido dar el paso adelante y ser ellos los líderes. A mí me gustaría hacer un comentario también, que es que además es curioso, porque ellos cuando salieron como el azote de la corrupción y como los adalides del juego limpio, de la limpieza que van a estar, pero cuando se han hecho formación política y ya se les puede empezar a mirar en el poquito poder que han llegado, que ha sido el ser profesores, estar colocados como profesores en universidad, que vuelvo a repetir que es un poco difícil, están llenos de irregularidades por todos lados. Tenemos contratos de trabajo hechos a medida a la que solo se presenta un señor porque está hecho con su perfil. Recibimos, ¿cómo que no? Está hecho con su perfil. Es que ahora el problema que tienen que no encuentran a nadie porque ha sido las características del contrato tan específicas que es imposible encontrar a otro que salió el otro día, el decano de la Facultad de Málaga, diciéndole que tienen verdaderos problemas porque está tan cerrado el contrato bueno, en cualquier caso, que hay características. En cualquier caso era un concurso que administrativamente tenía estaba abierto, pero dirigido, tú lo sabes perfectamente. Pero bueno, en la universidad eso está pasando en muchos lados. Bueno, ahí voy. Frecuente, que no está cometiendo en este caso ya, no es ninguna irregularidad. Es pero es amoral con respecto amoral a lo que o falta de prácticamente porque están predicando una ética. Claro. Es que das panes, pero a mí no, o sea, tú das palos, pero a mí no me los apliques, Ejemplo, o sea, porque yo estoy por encima. Consejos traigo y para mí no te. Hombre, los otros días es que me llamó la atención, yo seguí un programa de televisión en el cual lo invitan para ir y dicen que no, que le pueden solamente a través de un plasma hacer una pregunta solamente. O que otra manera es que vaya con 5 personas más. O sea, bueno, pero cuando él se ha hecho famoso a través de una televisión privada, a través de ese contertulio. Y por el hecho de que se haya famoso, estamos en lo mismo que las folclóricas, porque venden su vida privada, están obligadas a vender su vida privada siempre. Porque se ha hecho famoso en la televisión. Pero porque ella no quiere sentarse a hablar de su faceta pública. No, pero vamos a ver, porque él se haya hecho famoso en la tele, no puede elegir después, una vez formar un partido político que tiene una diferente estrategia de comunicación. Pues no, ese partido político lo han levantado en gran manera los periodistas y los grupos, no él como tertuliano, sino los grupos de periodistas de España han sido los que le han dado, también con una campaña muy bien orquestada por Errejón, pero ha tenido el apoyo de todos los periodistas. Y hoy oía yo a un periodista decir, es que nosotros hemos ayudado a que suban y que, aparte de la indignación general y demás, pero han contado con el apoyo del poder de la televisión y de la prensa. ¿Cómo se llaman los índices? ¿SARE se llaman? Sí, los SARE. Y los SARE. Y los SARE. Y entonces, si no hubieran roto las audiencias, no el mismo periodista decía, lo mismo que nosotros lo hemos encumbrado, ahora que son partido político, tenemos el deber también de mirarlos con la misma lupa que se mira el resto. De criticarlos sin duda. Y no te puedes molestar o contestar cuando te hacen una pregunta, decir que eso es machismo, porque porque le preguntaron por su compañera. Y salta no te admito esa pregunta porque eso es de machistas. No dijo eso, dijo, me parece mentira que siendo tú una mujer me hagas una pregunta tan machista. Lo mismo me da, es lo mismo. Joder, tío, yo mira, no voy a defenderlo, pero se puede interpretar. Yo pertenezco a un partido político, mi esposa pertenece a otro. No es que estemos los dos en el mismo. Sí. No, y además con muchísima diferencia ideológica. Me preguntas por un asunto del partido de mi esposa. A mí, pregúntale a ella. Pero sí, está lógico. Pero pues entonces yo le pregunté sobre el PSOE, sobre Izquierda Unida haciendo en conjunto cosas. No opino eso. Y aparte, no opino sobre mi señora. No sé, a mí me da la impresión que mira que hay razones para criticarlos y se está criticando a este partido por a mí me parece minucia. Y creo que Pepe Bono lo expresó perfectamente. Dice, me parece que criticar a Íñigo Errejón por una cosa que es absolutamente habitual
Y cuidado, por otra cosa importante, dicen, no te obliga el contrato a estar 40 horas sentados en una silla. Eso, Dice que tienes que entregar. Está por ver. Eso fue lo primero que miró el mundo. Eso fue lo primero que miró el mundo. Y tuvo que admitir el mundo después. Tuvo que desdecirse en una noticia pequeña diciendo que no hay ninguna irregularidad. Que el contrato no es fraudulento. Que se está investigando si alguna de las partes del contrato, alguna de las condiciones del contrato no se ha cumplido. Por eso hay abierto un expediente informativo. Sí, claro. Cuidado. De la misma, me parece que es una rectora, la de Málaga. Sí. La rectora de Málaga ya ha dicho... Tiene que justificar 40 horas de trabajo. No te dice que tenga que ser sentado en la silla. O no. Su puesto de vivienda. Hay puede estar contratos fuera. de universidad que se en este sí. tienes que seguir por objetivos, por productos. Eran 40 horas presenciales. Pero sí. Sí, eran 40 horas. Entonces, 40 horas presenciales para entregar la documentación. Y estáis hablando de que es una plaza hecha específicamente para él. Sí, porque le trata de un tema que no toca ni siquiera él, que no es de su especialidad. No, además. es de su No sé si especialidad. era uno de ellos. Fíjate, aquí sí lo podemos criticar, porque de la especialidad y donde él ejerció esa especialidad es en Venezuela, con el tema de la planificación. Sí, pero aquí no tiene su carrera, lo que ha dado no es es que no existe, pero es que la Junta... no está tan claro. Escucha un momento, José Carlos. La Junta, no la universidad, la Junta pidió un informe a la universidad, un trabajo a la universidad sobre el tema de implementación de políticas de vivienda en sectores desfavorecidos. Cosa que él no toca en la carrera para nada. O sea, resulta que él en Venezuela sí se dedicó a asesorar sobre eso. En Venezuela, bueno, ¿qué? Pero digamos que yo he trabajado... Porque se le parece el pajarito como Maduro. Entonces tú, José Carlos, te vas a trabajar una refinería a Kuwait y cuando vienes a España dices, no, tú de Kuwait, de la refinería de Kuwait sabrás mucho. No. Venga, hombre. No es así, cuidado. Yo no puedo dedicarme a dar filosofía si soy ingeniero. Porque por mucho que yo haya hecho filosofía en otro país. Pero si no Y esa es la clave. no es cuestión de eso, si es que él, o sea, Errejón tiene un encargo de la universidad que es hacer un trabajo... No, Errejón no tiene el encargo de la universidad. Yo creo que la Junta encarga a la universidad y la universidad saca un concurso público una plaza con unas ciertas características. ¿Qué dice? Que al único que se presenta es este vivienda, señor. Una experiencia de 6 años, los que tienes tú. A lo mejor había un chico de 5, pero justo 6, los que tienes tú. Tienes que haber hecho específicamente un curso de no sé qué. Mira, lo que has hecho tú, no lo que ha hecho la vecina. Pero yo no sé si se habría llegado a ese extremo. Para eso está el expediente informativo. Pero aún así, se le puede criticar por muchas más cosas. Porque a mí me parece son minucias y cosas mucho más importantes. Por ejemplo, un tema, el de la economía. Que cuidado, tampoco me ha dicho el PSOE todavía, tampoco me ha dicho el PSOE cuál es su plan económico. Pero bueno. No está escrito. Se le puede preguntar muchas cosas y se le puede criticar y va a haber muchísimas razones y muchísimos momentos en que se le va a poder criticar a Podemos. Pero a mí me parece que con atacarlos con este tipo de... mira qué raro que yo suele estar de acuerdo con José Bono, con Pepe Bono. Estoy de acuerdo en ese argumento de que hay efectivamente fondo suficiente como para... Pero como en lo que en este país parece que toma dimensión de hecho público o de cosa pública es lo anecdótico y el chismorreo y todo ese tipo de cosas. Vale, yo estoy de acuerdo en una cosa. Sí hay programa político de las grandes fuerzas políticas históricas, porque tienen sus congresos, tienen sus documentos a los que recurres y ves su ideario y sabes por dónde se va en cada asunto. Ese es el peligro en Podemos. Sí. Hoy lo decía muy bien el decano de políticas de la Complutense. Decía algo así como, si para lograr sus metas Podemos tiene que cambiar el discurso, pues lo hará. Claro, porque no tiene nada escrito, no tiene ideario político, esa es la cuestión, y lo ha hecho ya, y lo está haciendo. Es decir, si ahí es donde está el problema y el peligro. Yo también he leído que decían que Iglesias ahora mismo es conocido y ha llegado donde está por lo que denuncia. La incógnita es a dónde va a llegar por lo que propone. Por ejemplo, esta tarde es la presentación del programa económico, con los dos... Torres y Navarro. Sí. Con los dos economistas. Cuando veamos el contenido de ese programa económico, estoy seguro que vamos a encontrar 1000 razones para criticarlo. Nos quedamos en minutos, pero razones importantes. Por ejemplo, la semana pasada hablamos otra vez de Podemos y hablamos de cuando lo han entrevistado y no sabe cómo va a pagar esa renta universal y no sabe cómo va a poder dar vivienda a todo el mundo. Ahora en teoría lo vamos a saber y vamos a tener elementos para criticarlo. Pero no por estas minucias, porque estas minucias realmente lo que hacen es un efecto boomerang. Es un efecto boomerang porque ellos también son como los demás. La gente compara y dice, es que ellos son exactamente están metiéndose con esta persona por 1.800 euros por si ya está sentando una silla o no está sentando una silla. No, escúchame, disculpadme, te digo, el efecto boomerang que puede producir ese tipo de ataques. Cuando esa misma persona dice, ¿y el de las tarjetas Black?
También, Claro, Pero es que tú vamos, lo has dicho. no utilicemos esos es que ya argumentos. estamos, No, pero que estamos fuera ya de tiempo. Estamos fuera El de hecho tiempo. era- Sí, lo sé que no se trata de eso. Así que... Pero critiquémoslo con argumentos más sólidos. Lo que nos ha Y habrá propuesto el momentos, yo creo que Habrá habrá momentos momentos, para claro. ello. No, yo creo que deberíamos de dejarlo. Cómo no, darle las gracias un día más por habernos acompañado todo este tiempo con nosotros y dar las gracias a nuestros contertulios y contertulias por estar con nosotros. Así que les esperamos el próximo día y hasta el próximo día.